¿Qué tal, auditorio de B Televisión? Los saludo con gusto. En esta ocasión me es muy grato para mí recibir a una persona joven, talento joven. Se encuentra aquí en el estudio el escritor Andrés Martínez García, quien es originario del municipio de Landero y Cos. ¿Qué nos viene a platicar esta noche? ¿Qué nos viene a presentar? Bueno, pues aquí nos viene a presentar este libro de su autoría, denominado De Chubascos y otros juramentos. 45 poemas de amor y la vida. Aquí él, bueno, se hace llamar en este mundo artístico Andrés J. Reinaldo. Andrés, te saludo con gusto, bienvenido, Igualmente, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por este espacio, gracias. ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Pues bien, muy bien, muchas gracias, aquí pues compartiendo estas experiencias. Como bien lo mencionas, pues nos vienes a compartir experiencias de tu vida que me imagino vienen plasmadas en este libro. Platícanos, ¿por qué este nombre de Chubascos y otros juramentos? Sí, pues muchas gracias otra vez, ¿no? Y esa es una excelente pregunta, el por qué ese título. Nosotros sabemos que un chubasco se le conoce como una precipitación en el ambiente, ¿no? Un chubasco es una lluvia ligera, ¿no? A raíz de este significado, yo lo tomo de manera muy personal. ¿Por qué? Porque desde muy temprana edad, mi padre emigra a los Estados Unidos, ¿no? Exactamente al estado de Chicago, en la ciudad de Chicago, en el estado de Illinois, en el que pues él trabaja muchos años, ¿no? Entonces, a raíz de esto, pues muchos años de mi niñez, o gran parte de mi niñez, yo convivo con mi abuelo materno, ¿no? Con el papá de mi mamá, el señor Quentino García. Él, pues, fanático de la música mexicana, de la música norteña, pues me fue educando en ciertos aspectos de mi vida, ¿no? Cuando yo empecé a escribir, pues yo convivía demasiado con él, ¿no? Gran parte de mi niñez yo conviví con él. Entonces había una canción que a él le gustaba mucho, de dos personajes llamados Carlos y José, la canción del Chubasco, ¿no? Entonces él, el año pasado, el 16 de julio, precisamente él fallece a causa pues ya de problemas de salud de muchos años, ¿no? Él durante muchos años estuvo inválido, porque en el 2004 él sufrió una parálisis parcial del cuerpo y él sufrió un derrame cerebral, ¿no? Se puede decir que este libro es una parte de lo mucho que él te obsequió, es como un homenaje hacia él. Exactamente, precisamente, pues mi nombre, mi seudónimo es Andrés J. Reinaldo. ¿Por qué? J por Juventino, Reinaldo porque precisamente el año pasado, a raíz de esta pandemia del coronavirus, en la familia perdimos a 3 integrantes muy preciados, ¿no? Perdimos a mi abuelo, que bueno, para mí era mi papá, yo le decía papá. Un tío, un hermano de mi mamá, que se llamaba Reinaldo García, que fue él quien en un inicio me motivó a empezar a hacerme notar, ¿no? Porque pues yo empecé a escribir desde hace muchos años, pero no tenía todavía esa intención de hacerlo notar, ¿no? De hacerlo a que saliera a la luz. No tan profesional de esta manera. Exactamente. Tal vez no pasaba por tu mente cumplir este sueño de ya escribir un libro tal cual. Me comentas acerca de tu núcleo familiar, este acercamiento con tu familia. Ahora, ¿a los cuántos años ya tú comienzas a escribir realmente? ¿Qué dices? Bueno, tengo la noción, pero sí voy a echar a andar, voy a poner en práctica estos conocimientos. Yo empecé a escribir ya de manera más profesional a los 13 años.
cuando yo estoy en segundo de secundaria. Ya es cuando pues yo me percato de que okay, tengo estos pensamientos, tengo estos otros. Entonces es cuando ya empieza a volar un poco más la imaginación, ¿no? De que esto así, quiero que suceda esto. Y es cuando ya empieza de manera más fuerte esta intención de escribir y de lo que es ser realmente un escritor, ¿no? Como tal, fue a esa edad. Para ti, ¿qué debe tener un escritor como tal? Ahorita que me dices, escritor ya formalmente, ya de una manera más profesional, ¿qué tiene que tener un escritor para hacer lo que, para hacer que al público le agrade? Yo siempre he pensado que antes del escritor, en la persona está la fase del lector. Un buen escritor también tiene que ser un buen lector, ¿no? Yo en mi niñez nunca leía. A raíz de secundaria, yo empiezo a leer de una manera, pues, eh, fuerte, ¿no? Días de comerme libros enteros. ¿Cuántos libros llegabas a leer? Pues en físico, mi récord más grande fue terminar una novela en una semana. ¿Y de cuántas páginas estamos hablando de esa novela? De 500. Órale. De 500, de los primeros autores que conocí, el señor Carlos Cuauhtémoc Sánchez, la famosa saga de Los ojos de mi princesa. La lectura te adentra, tal vez no es la mejor expresión, pero vamos a llamarlo que te quedas picado, ¿no? Cada día Sí, quieres más y más. exactamente, porque pues como pasa con una serie de televisión o con un programa, pues cuando te gusta, como dices tú, como que te picas, ¿no? Entonces si quieres saber qué va a pasar después, y pues en esto como en la televisión, en una serie, pues tienes que esperar cierto tiempo, y en la lectura no, en la lectura tú puedes pasar días, noches, hasta terminar el libro, sabiendo, porque conforme te vas adentrando en la historia, te vas encontrando con ese maravilloso mundo, ¿no? Porque un libro es un mundo. Entonces te vas adentrando en eso, y es cuando dices, mira, ya pasó este tiempo, ya lo terminé. ¿Por qué? Porque te sigues y te sigues y te sigues, y eso te abre puertas a este mundo de la escritura. Me mencionabas, para ser un escritor, el primer paso es ser lector. Exacto. Absorber esos conocimientos, saber, de ahí ponerlo en práctica. Exacto, porque bueno, para ser escritor no hay un estudio como tal. Claro, hay cientos de cosas, ¿no? Está la licenciatura en literatura, en estas cosas, que es más como el estudio de cosas que ya están escritas, pero en sí para escribir no hay. Un escritor nace leyendo. Ese es el primer paso para ser escritor. De ahí, conforme a tus sentimientos, conforme a las vivencias que tú tienes, es a como van haciendo tus escritos, desde mi perspectiva. ¿Puedes recordar aquel primer poema que escribiste, no sé, aquella tarde, aquella noche, aquel momento que, bueno, se te vino esa imaginación a la mente que dijiste, voy a comenzar a escribir mis primeras letras? ¿Recuerdas algún poema? Sí, así es. En el principio yo empecé a escribir, o bueno, cuando empecé a escribir, yo lo hice en el formato de una novela. Yo tenía la intención de hacer una novela, que pues después, con el paso del tiempo, yo presté mi manuscrito, se perdió gran parte de la obra, y pues ya, fue como lo primero que escribí, ¿no? Pero sí lo recuerdo. Eh, Fue, te digo, cuando yo tenía 13 años. ¿Algunos de esos poemas vienen plasmados, vienen escritos en este libro? Sí, así es. Del poco material que logré rescatar, están plasmados en el libro, ¿no? Ya de una manera más centrada, y digamos que
pulidos, porque pues en un principio, te lo comento, era tal vez en forma de diario, ¿no? Entonces ya con el paso del tiempo y ya en estos meses, que cuando yo decido ya escribir un libro como tal, fue cuando ya pues digamos que los mejoré el estilo y están ahí plasmados. Eres una persona joven, me comentabas, tienes actualmente 19 años. Así es. 19 años, tal vez muchos no te vean y lleven este impacto, ¿no? De que como una persona tan joven ya se ha aventurado a este mundo real de la escritura, porque vemos aquí ya este libro de una manera profesional, que bueno, la editorial es Adastra. Exacto. ¿Cómo llega este contacto? ¿Cómo se da este enlace para que se echara a andar este libro? Bueno, a la edad de 13 años te comento que yo empecé a escribir, entonces precisamente por esa época yo tenía la intención de entrar al seminario diocesano. A raíz de esto, pues uno conoce personas que te van enseñando y te van, pues sí, enseñando un poco más de esto, ¿no? Entonces, es a raíz de un amigo mío, muy querido, que es pedagogo y también es profesor de filosofía. El señor Mario Evaristo Méndez González, él es quien me da digamos que el gancho, ¿no? Me da el contacto, y pues de ahí en adelante fue el trato enteramente mío, ¿no? Él nada más fue como que, mira, puede ser aquí, búscale, y él dio el contacto, él me dio el contacto. Una vez dado el contacto, yo fui quien habló con la red editorial, todo el filtro por el que tiene que pasar el libro, porque ¿no? no es nada fácil escribir un libro, tiene que llevar su procedimiento. Sí, claro. Platícanos acerca de esto más a fondo. Pues el proceso fue, digamos, medianamente rápido, ¿no? Porque tú sabes que para publicar un libro no es nada fácil. Hay personas, o yo conozco personas que también han querido escribir libros y no, pues nada más ¿no? ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Para publicar un libro, primero el texto tiene que pasar por una revisión, por un filtro, el llamado filtro de revisión. Si no pasa ese filtro, no puedes publicar el libro. Hay personas que se han tardado años en pasar ese filtro. Ese filtro yo lo pasé en un mes. En un mes fue el que Muy duró rápido. todo el proceso. Este filtro se lleva a cabo por parte de la editorial. De la editorial, así es. Pues son personas que trabajan ahí, que son encargadas de revisar el texto, ¿no? Que pues cuidando ciertas cosas, ¿no? Que pues no hable de cosas muy obscenas, cosas así, ¿no? Cuidar esos detalles. Una vez pasado ese filtro de revisión, es el siguiente nivel, que es ya el diseño, ¿no? Ya el diseño del libro. Elegir cuál será el tamaño, la portada, todas estas cosas, ¿no? Los colores, el contraste. Exactamente, el diseño en sí. Ese es el segundo paso. Y ya una vez pasado eso, que es como el término medio, viene lo más importante, ¿no? Creo que ya pasó el filtro, ya tenemos el diseño, ya viene la publicación, lo que se le llama enmaquetarlo, y pues ya sale a la venta, ¿no? Porque tienes que tener también recurso económico, sí, ¿no? Para echarlo a andar. Es una pequeña inversión. Bueno, yo lo digo pequeña porque pues tal vez en el momento pudiera parecer fuerte, pero después se hace pequeña porque lo que te va dejando el libro no es instantáneo, pero es seguro. ¿Por qué? Porque no nada más es cosa del libro, esto te va abriendo puerta a presentaciones, a más cosas,
y que pues es el libro, ¿no? Es la imagen del libro la que lo mueve. Al escribir un libro, ¿cuál es tu criterio, tu forma de pensar? Me mencionabas, no es una pequeña inversión. ¿Se pudiera ver como un negocio o tú simplemente quieres regalarle al público un poco de lo que tú has escrito, regalarle un poco de tu vivencia, de tus experiencias? ¿Tú de qué manera lo ves? No, definitivamente yo no lo veo como un negocio, porque visto desde esa perspectiva no lo es y no resulta. Visto desde esa perspectiva enteramente del libro, no lo es. Es digamos, un pequeño obsequio mío, principalmente para la juventud. ¿Por qué? Porque en este libro van plasmadas muchas experiencias buenas y malas que yo tuve a lo largo de mi vida de adolescente, ¿no? Todas estas cosas que en algún momento tal vez a mí me hubiera gustado saberlas y que no las supe, ¿no? O sea, muchos tal vez cosas erróneas que como joven se cometen y que pues te pegan, ¿no? Entonces es un pedacito de esas vivencias y de cómo fue evolucionando esa situación. ¿Consideras este proceso fácil de hacer el libro? ¿Alguna ocasión ya querías tirar la toalla, te querías dar por vencido? ¿Cómo estuvo ahí? Sí, sí, realmente sí, es complicado, es bastante complicado, pero una vez que encuentras dónde, el proceso es corto, pero para encontrarlo sí es muy tardado y sí es complicado porque tú no puedes escribir, o por ejemplo, así lo veo yo, tú no puedes escribir algo de la noche a la mañana. Las cosas que están escritas en ese libro son producto de 6 años de escritura. De que, por ejemplo, había días en los que decía, yo quiero escribir, pero pues nada más no me salió. Y nada más no. Y hay días en los que, por ejemplo, yo podía estar en cualquier lugar y me llegaban las ideas. A veces yo llegué hasta escribir hasta en servilletas de papel, ¿no? Sí, Yo llegué hasta escribir así para que no se me fuera. para que no se fuera esa Ajá. idea. Eh, sí hubo momentos en los que yo me desanimé. Incluso unos 15 días antes de que se concretara el proyecto, yo estuve a punto de tirar la toalla. ¿Por qué? Porque pues sí es una inversión. Y en el momento en el que me llegó la oferta de la editorial, yo no contaba con el recurso total, ¿no? Entonces, pues claro está en que en cualquier cosa, no nada más en eso, en cualquier cosa, en cualquier trabajo, en cualquier situación, pues tú sabes que los que están arriba te dicen, es ahorita, y si no lo aprovechas va a llegar alguien más que tal vez sí está en Se la interese disposición, más, ¿no? ajá, y te lo quita, ¿no? Entonces, pues sí fue un momento en el que yo me puse a pensar, bueno, tal vez no se va a poder. Pero pues llega las circunstancias, se prestan, empezamos a trabajarle, ¿no? Para echar esto adelante y sale la publicación. ¿Has tenido el apoyo de tu familia incondicionalmente? Claro, totalmente, totalmente. De no ser así, pues yo no hubiera podido sacar este proyecto, ¿no? Tal vez no de manera con nexos o con esas cosas, pero sí apoyo incondicional, que es desde mi perspectiva lo que más importa, ¿no? Porque en esos momentos precisamente cuando sientes que no se va a poder, cuando sientes es lo que te hace falta es un apoyo moral. Me comentabas hace un momento de que aquí vienen plasmadas, escritas experiencias fuertes. Sí. ¿Nos podrías comentar alguna experiencia que ha marcado tu vida, que al leer este libro vamos a adentrarnos, tal vez no a disfrutar, pero sí tener esa empatía como seres humanos, que tú nos comentes algún momento que ha marcado tu vida que viene plasmada en este libro?
la muerte del papá de mi mamá, sin duda. Es un poema corto, pero con mucho significado emocional, con una carga emocional muy fuerte, ¿no? El poema lleva por título Juventino y en él yo traté de plasmar pues todas esas vivencias, ¿no? Que yo pasé con él. A mí todavía me tocaron muchas cosas que antes, que las personas de antes pasaban, ¿no? Precisamente por esa vivencia de haber convivido durante muchos años con los papás de mi mamá, ¿no? Entonces, en ese poema se plasmaron todas esas vivencias, ¿no? ¿Algún literato que te haya inspirado para escribir este libro? Pues sí, a mí me gusta mucho la forma de escribir de Pablo Neruda. Pablo Neruda. Y otra persona, otro escritor es el señor Edgar Allan Poe, que también siempre he tratado pues no de imitarlo, porque cuando empiezas a escribir encuentras tu estilo propio, pero... Y lo has ido encontrando, me imagino sí, que tú poco a poco. Sí, así es, así es. El señor Edgar Allan Poe, bueno, él escribió los mejores cuentos de terror que tenemos, ¿no? El gato negro, el cuervo, el corazón delator. Entonces ese misticismo, ¿no? Ese toque. Entonces, mi toque es diferente. Yo no yo no le escribo al terror, yo no le escribo a la desesperación, pero yo le escribo al amor, pero el amor desde un enfoque diferente. No es este amor meloso que conocemos. Que empalaga, ¿no? Tal vez. Exactamente. Un amor, yo lo llamo un amor real, un amor realista, de decir, no todo es rosa. Va a haber dificultades, pero a pesar de eso, salir para todo, ¿no? Como te lo decía, con mi abuelo. Yo le tuve un aprecio muy grande y es posiblemente una de las personas que más haya marcado mi vida. A raíz de su muerte, yo pues tuve indicios de depresión, que gracias a Dios nunca tuve depresión, pero hubo indicios. Entonces, a raíz de eso, salir lo que fue el proceso del duelo y a través de eso, cómo fue el enfrentamiento. Porque aquí nos mencionas poemas de amor y de la vida. Se puede decir que también en este estilo un poco de superación personal. Sí, podríamos llamarlo así. Un poco, ¿no? También englobado en este sentido. Podríamos llamarlo así. Y en estos indicios de depresión, ¿aún así te llegaba la inspiración, te llegaba la imaginación o qué pasaba por tu mente? Exactamente, y fíjate que bueno, no quiero sonar sádico, pero precisamente fueron los momentos en los que mayor creatividad tuve, en diferentes ocasiones y centrado en diferente temática, pero fueron los momentos en los que más he tenido creatividad. Podemos llamarlo que de los malos momentos convertirlos a excelentes. Exacto. Has hecho esto a la inversa, ¿no? Exacto. De hecho, yo lo describo en el libro, en un poema, en el que yo he tenido una frase, o he elaborado una frase en la que yo me identifico, que de las peores tempestades salen los mejores atardeceres. ¿Por qué? Porque pues es la realidad, ¿no? O bueno, al menos en mi caso, de los peores momentos han salido las mejores cosas. Me comentabas, se escuchaba tal vez de una forma chusca, ¿no? Hasta una servilleta de papel. Llegué a escribir cuando me llegaba la imaginación, la lucidez. Me comentaba también un compañero que, bueno, al escribir en ocasiones
no se duerme y te llega la imaginación cuando estás dormido, cuando estás acostado y levantarse en la madrugada Sí, a escribir. ¿Te ha así pasado es. eso a ti? Sí, así es. Y de hecho, una ocasión yo tuve un sueño muy extraño, ¿no? En el que, pues bueno, tú dices o tú piensas, bueno, estás loco, ¿no? Pero precisamente a raíz de eso es cuando un escritor puede jugar con los versos, ¿no? Puedes jugar y de cómo eso lo puedes transformar en una gran historia, ¿no? Entonces sí, cuando llega, llega, y cuando no, aunque lo busques, no se puede. ¿De cuántos ejemplares estamos hablando de este libro? ¿Cuántos se llevaron a cabo impresos? ¿Cuántos ejemplares? Pues el libro está a la venta en el portal de Amazon. No hay un tiraje como tal, pero sí tenemos la noción de que se ha estado vendiendo en otros países. Órale, qué bien. En ¿Cómo qué otros países. países? Bueno, pues antes de la crisis, porque pues hubo una crisis, pero en Colombia se vendieron algunos ejemplares. En pequeña manera, pero pues ya que te lean personas de otro lugar, ya, o sea, es otra cosa. ¿Este es un sueño para ti hecho realidad? Sí, sí, pues sí, llamémoslo un sueño, pero pues yo desde que empecé a escribir ya de manera, digamos, llamémosle profesional, yo dije, voy a sacar un libro. Y yo lo tenía como hecho. O sea, no sé cuánto tiempo me va a llevar, no sé cómo le voy a hacer, pero yo voy a sacar un libro. Y no va a ser solamente uno. Eh, Ahorita, por ejemplo, estoy en proceso de elaboración de una novela, participando en concurso nacional. Se llama Premio Nacional de Bellas Artes Juan Rulfo para primera novela 2021. ¿Estás inscrito? ¿Te inscribiste a este, vamos a llamar, competencia, a este concurso? Llamémoslo así. Y bueno, pues estás dando todo lo mejor de ti. Exactamente, y pues cabe mencionar que para entregar el trabajo es a más tardar el 8 de agosto. O sea que ya estamos en la recta, límites, en la recta final en la recta final, y pues el proceso no es fácil, pero es eso lo que te hace escritor, no las experiencias. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ayer yo podía pensar una cosa, pero hoy pienso otra y cabe mejor en la historia. Es eso lo que te hace un buen escritor. ¿En algún momento imaginabas que estas letras iban a traspasar las fronteras mexicanas, llegar a más allá? Realmente no, pero pues tampoco lo veía tan lejano. No me lo imaginaba, o no era como lo primordial para mí en primera instancia, pero sabía que tal vez iba a pasar. ¿De cuántas páginas estamos hablando de este ejemplar, de este libro? Ese ejemplar consta de 65 páginas. ¿Qué te parece si pues das lectura a algunos de los poemas que por supuesto yo y el auditorio también queremos escuchar? Pero antes de esto lo invito a que nos acompañe una breve pausa comercial. No se despegue de su pantalla porque regresamos aquí al estudio y vamos a escuchar estos poemas.